mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra en esta ocasión. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos en este momento, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, en esta ocasión quiero compartirles este sermón titulado Venciendo la depresión. Y está basado ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 13. Y quiero iniciar, hermanos, leyéndoles el Salmo 42:5. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice: no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. David, como usted y como yo, tenía esos momentos difíciles, complicados, en donde se inquietaba, se preocupaba, inclusive hasta se abatía. Pero David mismo sabía que la solución a ese estado emocional pues era el Dios Todopoderoso. Sabía que contaba con el favor, con la bendición de ese Dios protector y que Dios estaba con él. Lo único que necesitaba era justamente esperar en Dios, era poner su confianza en Dios para que Dios actuara desde su interior. Gloria a Dios. Esto mismo nos sucede hoy en día, mis hermanos. Así como David, también hay momentos de inquietud, de preocupación, de abatimiento o de estrés. Mis hermanos, y esto es debido a estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El aislamiento, la pandemia, la cantidad de contagios enorme todos los días. Y por supuesto, los fallecimientos que hay cada día. Y si a eso le sumamos la crisis económica, el desempleo, las noticias sobre la delincuencia, y aún más, escuchando estas noticias de desastres naturales que están sucediendo todos los días en tantas partes del mundo y por supuesto en nuestro México. Mis hermanos, todo esto puede inquietar y puede preocupar nuestra mente y corazón, por supuesto que sí. Pero déjeme decirle que hoy vamos a venir a la palabra de Dios para que Dios nos indique cómo vencer estos momentos difíciles de preocupación, de inquietud, de depresión. Me encontré con un artículo que es publicado por la Cultura UNAM y este artículo está titulado Depresión y ansiedad, la salud mental ante la pandemia COVID-19 y dice que según la estadística de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, existen 450 millones de personas que sufren algún trastorno mental hoy y yo creo que ya hay más. La OMS considera trastornos mentales a todos aquellos que representan alteraciones del pensamiento, la percepción, la conducta, las emociones y las relaciones sociales, tales como la depresión, ansiedad y estrés. Hay otro artículo que recientemente se publicó, de hecho fue publicado el 21 de abril de este año y fue publicado en la Gaceta Médica. No le voy a leer todo el artículo porque es muy extenso, pero solamente unos párrafos. Y este artículo está titulado Salud mental, la próxima pandemia. Dice el artículo: a medida que la pandemia sigue presente en nuestras vidas, los expertos hablan cada vez con más hincapié de la epidemia de la salud mental que genera el confinamiento y esta crisis de salud pública. Los efectos psicológicos, sociales y neurocientíficos del COVID-19 están siendo explorados. ¿Qué consecuencias tendrá el aislamiento social? Su repercusión sobre el bienestar, aumento de ansiedad, depresión, estrés y otros sentimientos negativos van en aumento y continuarán siendo estudiados por un largo tiempo. Es decir, los científicos, los médicos, los psicólogos dicen que la próxima pandemia es la pandemia de la salud mental debido al estrés, la ansiedad y la depresión. Pues lamentablemente es así.
Sabemos que el COVID algún día ya lo van a neutralizar a través de las vacunas, ya están en proceso, pues gracias a Dios por ello. Pero las consecuencias de este COVID, de este aislamiento, van a continuar. Y creo que la próxima pandemia es una pandemia de salud mental. Y por eso vamos a venir a la palabra de Dios. Y vamos a tomar el ejemplo de un hombre. Hoy hablaremos acerca de un momento en la vida del profeta Elías. El profeta Elías tuvo una crisis muy, muy profunda. Un momento de desánimo y de depresión en medio de un ministerio poderoso. Este profeta estaba siendo usado grandemente, poderosamente por nuestro Dios. Y justamente cuando estaba en ese auge de su ministerio, es cuando viene un momento terrible de desánimo, un momento terrible de depresión. ¿Quién fue Elías? Pues mis hermanos, tal vez fue el profeta que más impactó a su generación. Dijo que no lloviera por 3 años y no llovió. Revivió al hijo de una viuda. Oró para que volviera a llover y volvió a llover. Pidió que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Y por último, fue arrebatado al cielo. Oiga, ¿no le parece todo esto maravilloso? Pues fíjese que a pesar de todo esto, este hombre experimentó un momento terrible en su vida, un momento terrible de desánimo, de ansiedad, de depresión profunda. Y muchas veces tenemos esos momentos nosotros también. Así que, hermanos, precisamente por eso, hoy vamos a venir a la palabra de Dios para que Dios nos indique cómo vencer la depresión, cómo vencer estos momentos terribles de desánimo. Y vamos a tomar el ejemplo de este hombre que Dios estaba en el ministerio, que Dios lo estaba usando poderosamente y que en algún momento de su vida, él sufrió este terrible momento. Y precisamente por lo que le sucedió a este hombre, es que nosotros podemos encontrar enseñanza, palabra de Dios. Y por eso vamos a venir a 1 Reyes capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura. Dice el versículo 1: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 11. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto y salió. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, hay 3 enseñanzas en este pasaje, prácticas, sencillas, para vencer la depresión. Y la primera enseñanza es: no permitas que las circunstancias y las emociones te controlen. Dice los versículos 2 y 3, que entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo... ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey de Israel, del rey Acab. Esta mujer fue una mujer malvada, una mujer idólatra, iracunda, egoísta, manipuladora, chismosa, rencorosa, materialista, soberbia, ambiciosa, etcétera, etcétera. Sí, sí hay mujeres así. Así era Jezabel. Y yo conozco una que otra. Jezabel era malvada, tan malvada que cuando Elías recibió el mensaje, huyó, tuvo miedo. Ahora, aquí pasa algo increíble. Es una gran incongruencia. En el capítulo anterior nos narra que tuvo el valor Elías, el profeta Elías, de enfrentarse a 450 profetas de Baal y los derrotó con la ayuda de Dios. Fíjense qué increíble. Si usted lee el contexto en el capítulo 18, se dará cuenta de toda esta historia. Se enfrentó a 450 profetas de Baal y los derrotó con la ayuda poderosa de Dios. Ahora, huyó y le tuvo miedo a una sola mujer. ¿Podría Jezabel hacerle daño al profeta de Dios? No, por supuesto que no. Y la respuesta es no, porque Dios ya le había demostrado su poder. Tan grande el poder de Dios que cuando el profeta Elías pidió que descendiera fuego del cielo, Dios lo complació y descendió fuego del cielo y consumió los altares. Entonces, mi hermano, el problema inicia cuando permitimos que las circunstancias y las emociones tomen el control de nuestra vida. ¿Qué es lo que le sucedió al profeta Elías? La palabra emoción significa agitación de ánimo que nace de una causa pasajera. Significa alejarse de la realidad. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos de permitir que las emociones nos controlen. Los griegos decían que cuando una persona permite que las emociones lo dominen, entonces se aleja de la realidad. Y así es, mis hermanos. Cuando tú y yo permitimos que alguna emoción controle nuestra vida, entonces ya no vamos a ser objetivos respecto a lo que está sucediendo. De tal forma que nos vamos a alejar de la realidad. Y en ese alejamiento de la realidad, si tomamos decisiones, seguramente nos vamos a equivocar. Elías se alejó de la realidad. ¿Por qué? Porque sus emociones, el miedo, la incertidumbre, el estrés, la ansiedad. ¿El miedo a qué? Pues lo amenazaron de muerte. Sí, por supuesto que eso iba a producir una emoción negativa en su interior. Sí, pero mis hermanos, tenía al Dios Todopoderoso de su lado. Ahora, sus emociones la controlaron y entonces se alejó de su realidad. Dejó de ser objetivo. El profeta Elías vio a Jezabel, que era su problema, más grande de lo que realmente era. Por supuesto, Elías se alejó de su realidad en el sentido de que dejó de concentrarse en Dios para concentrarse en Jezabel y en la amenaza de Jezabel. Ella lo amenazó de muerte y le dijo: de aquí a mañana te va a suceder lo mismo que tú hiciste con los 450 profetas. Entró en pánico Elías. Pero eso no debió ser. Hermanos, está claro que estas emociones no deben controlar nuestra vida. Las emociones son pasajeras y ya lo sabemos, mis hermanos. Pero Elías permitió que el temor, el miedo, la incertidumbre lo comenzaran a gobernar, de tal forma que entonces magnificó su problema y se olvidó de Dios y se concentró
en Jezabel, en la amenaza de Jezabel, y en consecuencia entró en un estado de estrés, de miedo, de depresión. Eso es terrible, mis hermanos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de permitir que las circunstancias, nuestras emociones, controlen nuestra vida. Según un artículo de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2017, esta generación, mis hermanos, es la generación que más ha manifestado estrés y ansiedad y depresión. Es la generación más medicada para tratar enfermedades emocionales. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes están tomando algún medicamento para las emociones? Para la ansiedad, para el estrés, para la depresión. ¿Qué es la depresión, mis hermanos? Es una tendencia excesiva a permanecer en un estado de ánimo bajo. Son sentimientos de impotencia, desesperanza y de tristeza. Es un sentimiento de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Hermanos, a todos nos ha sucedido esto. Le sucedió al profeta Elías. En nuestra condición humana, en nuestra naturaleza caída, nuestra mente y nuestras emociones tienden a eso, a lo negativo. Por eso nosotros tenemos que empapar nuestra mente de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que controle nuestra mente y en consecuencia nuestro estado de ánimo y por supuesto la forma en que decidimos. No estamos exentos, hermanos, de sufrir periodos de ansiedad, de estrés o de depresión. Claro que no, de hecho, todos lo hemos vivido en algún momento. Ahora, Elías permitió que su estado emocional, la depresión, lo controlara tanto que pensaba en morir, dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová. Fíjese qué terrible. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Terrible la situación de Elías. Hermanos, hoy, especialmente hoy, vivimos tiempos difíciles debido a todo esto que está sucediendo en nuestro entorno. Ya lo dijimos: pandemia, enfermedad, muerte, aislamiento, crisis económica, desempleo, noticias malas, catástrofes, crimen, delincuencia, etcétera, etcétera, mis hermanos. Por supuesto, todo esto son las circunstancias que están en nuestro entorno y que pueden afectar nuestro estado emocional. Y digo pueden, porque eso depende, hermano, hermana, de que tú lo permitas o no. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la bendición de tener a la presencia del mismo Dios en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que fluya en nuestro interior, entonces nuestra mente va a estar llena de su palabra de tal forma que aunque tengamos esos momentos de desesperación, de duda, incertidumbre, de ansiedad o de estrés, finalmente no vamos a permitir que ese estado emocional temporal, pasajero, controle nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, nos va a dar de su poder para controlar, para no permitir que esto suceda en nuestro interior. Hermano, ¿cuál es la solución para estas emociones negativas? ¿Cuál es la solución para el estrés, la ansiedad y la depresión? Hermano, hermana, con todo respeto, pero puedes tomar el tratamiento médico que quieras. Puedes tomar los medicamentos que quieras. Puedes ir a las terapias psicológicas que gustes. Pero mi hermano, hermana, la única solución eficaz y permanente es Jesucristo. Y es a través de su palabra. A todos nos pasan esos momentos, mis hermanos. Yo, siempre que tocamos este tema, yo siempre comparto que en algún momento yo me sentía muy mal de esta parte de mi cuerpo, del hombro, el lado izquierdo, mi cuello. Sentía un dolor tremendo y casi no podía ni girar mi cuello. Pasaron varios días y ya cuando no soportaba, pues fui al médico. Y fui con un hermano médico.
Y cuando llegué, le dije, hermano, me está pasando esto. El hermano ni siquiera se levantó de su escritorio. Y seguimos platicando de muchas cosas y yo pensé que no me iba a atender. Pero, ¿qué sucedió? Que le dije, oye hermano, ¿no me vas a revisar? Me dijo, hermano, es que yo ya sé lo que tú tienes. Y me preguntó, me dijo, hermano, ¿tú confías en Dios? Le dije, por supuesto hermano, claro que confío en Dios. Me dijo, hermano, ¿tú le compartes en tu congregación a través de los sermones que confíen en Dios? Le dije, por supuesto, motivo a que confíen en Dios. Pues ese es tu problema. Por supuesto, esto fue hace muchos años. Me dijo, ese es tu problema. Estás estresado. Me dijo, te voy a dar unas inyecciones que en un par de horas vas a estar como nuevo. Sin ningún dolor, tu músculo se va a relajar y vas a estar muy bien. Pero necesitas descansar en Dios. Necesitas confiar en Dios. Porque el medicamento se va a terminar. Y el efecto del medicamento en tu cuerpo va a cumplir su función y se va a acabar. Pero si tú no confías en Dios y vuelves a estresarte, a preocuparte, entonces vas a volver a tener ese dolor muscular. Hermanos, yo salí con mucha pena de esa cita médica, por supuesto, pero me di cuenta que era justamente eso. Entendí que necesitaba hacer realidad esto que viene en su palabra, aprender a confiar en Dios para que Dios controle nuestro estado emocional y a través de ello podamos nosotros descansar en Dios. Hermano, entonces no importa el tratamiento médico que tomes, eso es temporal. La única solución eficaz y permanente es Jesucristo. Por eso Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. La palabra cargados ahí tiene que ver con un asunto de carga emocional, carga mental. De tal forma que cuando usted y yo estamos cargados emocionalmente, cargados mentalmente, hermanos, la solución es venir a descansar a los pies de Cristo. Desahoguémonos con Cristo, platiquémonos con Cristo, empapémonos de la palabra de Dios para que el poder de Dios fluya y entonces podamos descansar. Hermanos, espiritualmente, lo que hacen las emociones cuando permitimos que tomen control en nuestra vida es alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios y nos concentramos en estas emociones negativas. El plan del maligno, mis hermanos, es hacer que vivamos en base a nuestras emociones para no dar lugar al Espíritu Santo. Alguien escribió, debido a que hay momentos en que disfrutamos de las emociones y a la vez hay momentos en que nos traicionan, resulta difícil enseñar a las personas a diferenciar cuándo están escuchando a Dios y cuándo a sus emociones. La solución es obedecer a su palabra. Así es. Siempre se deben medir las emociones a la luz de la palabra de Dios. Siempre las emociones deben de estar sujetas a la palabra de Dios. ¿Qué siento? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Elías permitió que sus emociones y sus circunstancias lo controlaran y se alejó de Dios. Él tenía comunión con Dios. Dios le había bendecido tremendamente. Lo estaba usando tremendamente. Era un instrumento poderoso de Dios para mostrarse a la demás gente. Pero Elías, en un momento, descuidó su relación con Dios, permitió que las emociones lo controlaran y eso lo alejó de Dios. Lo alejó del poder de Dios y de la bendición de Dios. Segunda enseñanza para vencer la depresión viene justamente en el versículo 4. Hermanos, la segunda enseñanza es: no te aísles, busca a Dios. Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino. Se alejó de donde estaba en la ciudad. Se llevó solamente un criado, pero a determinada distancia dejó el criado y entonces caminó solo. Hermano, lo peor que puedes hacer en esos momentos
de estrés, de incertidumbre, de duda, de ansiedad, de depresión, es aislarte. Hay dos formas o dos razones para separarnos o olvidarnos de Dios. Primero, por soberbia, como le sucedió al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, del versículo 10 en adelante, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y decretos y estatutos que yo te he ordenado. Y le dice: cuídate de no olvidarte. También le sucedió en 2 de Crónicas capítulo 26 al rey Usías. Tremendo lo que le sucedió al rey Usías. Y esto fue por soberbia. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Dios bendijo a Israel, Dios bendijo al pueblo, Dios bendijo a este rey, porque comenzó haciendo la voluntad de Dios, pero luego se alejó por soberbia. La segunda razón por la que nos olvidamos de Dios es por desánimo. Por esto que le estaba sucediendo justamente a Elías. Hermano, usted no puede vivir la vida cristiana victoriosa en soledad. No se puede, mi hermano. No permanezca sentado bajo el árbol de la soledad y la depresión y el desánimo. No. Platique con Dios, hermano. Busque a Dios. ¿Qué hizo Elías? Dice que se alejó y que se fue caminando como un día se fue caminando por el desierto. Dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Me llama la atención esta palabra, echándose. Y esto significa que es un deseo de morir. Se abandonó, así como los animales, echándose. Hermanos, ¿qué necesitamos hacer? No aislarnos de Dios. Busque a Dios. Platique con Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estás sintiendo esa ansiedad? ¿Estás sintiendo esos momentos de estrés, de depresión? Hermano, busque a Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde está la solución? En Cristo Jesús. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. ¿Cuál es el error que cometemos, hermanos? Queremos seguir cargando con la ansiedad, queremos darle solución nosotros mismos. Y nos equivocamos porque nos aislamos. Cerramos nuestro mundo solamente a ese estado de ánimo, y eso es incorrecto. Pero no solamente, mi hermano, platique con Dios y busque a Dios. Congréguese, conviva, participe, involúcrese con el pueblo de Dios. Obviamente hoy no nos podemos congregar, no podemos estar todos reunidos. Pero, hermanos, hay muchas maneras de cómo participar e involucrarnos con el pueblo de Dios. Benditas redes, gloria a Dios. Porque a través de ellas podemos estar en comunicación. Mándese mensajes de bendición, mensajes de palabra de Dios a través del WhatsApp. Una llamada por su celular. Hermanos, una videollamada. Gloria a Dios por ello. Conéctese a esas reuniones, a esos talleres, a esas conferencias Zoom. Hermanos, el Salmo 33:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy no estamos juntos físicamente, pero podemos estar juntos espiritualmente a través de estas redes. Podemos estar en unión a través de todos estos medios que nos facilitan el estar cerca, mis hermanos. Anhelamos estar físicamente en contacto. Pues claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. Ya llegará pronto ese momento. Pero mientras, aprovechemos estos medios para estar involucrados unos con otros, para estar participando e involucrados con el pueblo de Dios. No se aísle, mi hermano. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. No podemos ir al templo. Pero ¿sabe qué? Ahora la congregación se multiplicó. Ahora la congregación está en cada uno de los hogares. Y nosotros podemos alegrarnos y tener comunión a través de estos medios unos con otros. No se aísle, mi hermano. Otra forma, mi hermano, es cuando usted lee la palabra de Dios
cuando alimenta su mente con la palabra. Eso va a traer motivación y ánimo. Proverbios 22:15 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, mi hermano, no trate de enfrentar las batallas diarias de la vida por su propia cuenta. No, eso es incorrecto. La victoria en la vida cristiana siempre es un esfuerzo en equipo, por supuesto, porque Dios nos quiere bendecir a través de los demás. Dios bendice a los demás a través de nuestra vida, y es a través justamente de esta convivencia, de esta unión de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, es que Dios también permite que recibamos una bendición única que solamente se puede recibir a través de la comunión con los demás hermanos. Entonces, platique con Dios, busque a Dios, congréguese, conviva, participe, involúcrese con el pueblo de Dios, lea la palabra de Dios, alimente su mente con la palabra de Dios, para que entonces, mi hermano, esas emociones negativas sean desplazadas, sean sacadas de nuestra mente y de nuestro corazón, de tal forma que entonces podamos experimentar la presencia de Dios, la convivencia con los hermanos, de tal forma que entonces nuestro estado de ánimo negativo va a cambiar por un estado de ánimo en el cual glorifiquemos a Dios, en el cual estemos alegres, estemos contentos y satisfechos con nuestro Dios. Por eso, mi hermano, no debemos aislarnos, debemos buscar a Dios. Elías se aisló y alimentó su desesperanza, su ansiedad y su depresión, tanto que deseaba morirse. Él estaba solo, no tenía a quien le diera una palabra de aliento. Qué bendición es cuando usted y yo venimos a la palabra y entonces Dios maravillosamente tiene esa palabra de motivación para ese estado emocional en el que nos encontramos. Qué bendición es que cuando usted y yo buscamos a algún hermano y le podemos decir: hermano, me siento de esta forma, y el hermano de todo corazón y con una sabia palabra nos comparte de tal forma que trae palabra de aliento, palabra fresca a nuestro interior, sacude nuestras emociones, y entonces podemos comenzar nuevamente a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Hermanos, no te aísles, platica con Dios, llama a los hermanos, hermanas, llena tu mente de la palabra de Dios, porque Dios en su amor no se alejará de ti y te proveerá para tu sustento emocional y espiritual. Mire lo que dice ahí en el versículo 5 y 7. Dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Hermanos, aún en nuestro estado de ánimo depresivo, en nuestro estado de ánimo de estrés o de ansiedad, el cuidado de Dios ahí está. No lo percibimos por nuestro estado, pero al cuidado de Dios ahí está. El sustento de Dios emocional y espiritual siempre va a estar ahí. Dios no nos ha abandonado, nosotros nos hemos alejado de Dios. Elías se separó de la gente, se separó de su criado y por supuesto se alejó de Dios, pero Dios nunca lo dejó. Elías se sentía solo, abandonado, terriblemente, pero Dios nunca lo había abandonado. Y aún en ese estado de soledad, en ese estado de depresión, Dios fue hasta el mismo lugar donde estaba, le dio el sustento, el alimento físico, pero también le dio el sustento espiritual. Porque Dios nos ama, mi hermano. Hermano, hermana, ¿estás pasando en este momento por depresión, por estrés o por ansiedad? Déjame decirte algo. Aunque tú te sientas solo o sola, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios está de tu lado y quiere bendecirte y quiere sustentarte en todas las áreas de tu vida. Que tú no lo percibas por tu estado de ánimo, eso es
otra cosa, pero Dios siempre ha estado contigo. Tú le perteneces. Eres su hijo, eres su hija. Eres lo que más ama en este mundo. No te dejes gobernar y controlar por tu estado emocional, y mucho menos permanezcas aislado. Dios no dejó a Elías morir, ni tampoco lo hará contigo y conmigo, mi hermana. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, somos creados. Porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, Dios nos ama. Y nuestro estado de ánimo no debe controlar nuestra vida. Tercera y última enseñanza viene aquí en los versículos 8 y 9 en adelante. Y esta tercera enseñanza para vencer la depresión, mi hermano, es que debes caminar hacia Dios y escucharle. Para que tú puedas, con la ayuda de Dios, vencer esta depresión, hermano, debes entonces caminar hacia Dios y escucharle. ¿Qué pasó con Elías? Dice el versículo 8: y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Elías se desconectó de Dios. Permitió que las circunstancias y las emociones lo controlaran. Se aisló y dejó de buscar a Dios. ¿Qué provocó todo esto en la vida de Elías, mis hermanos? Que ya no escuchaba a Dios. Ya no sabía cómo escuchar a Dios. Eso es lo que provoca este estado de ánimo. Cuando tú y yo permitimos que la ansiedad, el estrés y la depresión controlen nuestra vida, entonces dejamos de escuchar a Dios. En ese aislamiento mental y emocional sentimos que Dios ya no está de nuestro lado. Pero la realidad es que Dios nunca ha dejado de estar en nuestro lado. Entonces, Dios en su amor y paciencia tuvo que enseñarle nuevamente a escuchar la voz de Dios al profeta Elías. Elías tuvo que volver a aprender a escuchar la voz de Dios. Elías quería escucharla en ese viento impetuoso que destruía las peñas, pero dice ahí que no estaba Dios ahí. Quería escucharlo en ese gran terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Quería escucharlo en ese fuego intenso, pero Jehová no estaba ahí. ¿Dónde estaba Jehová? En un silbido apacible y delicado. Elías tuvo que volver a aprender a escuchar la voz de Dios, porque su estado emocional y su estado mental habían dañado su comunicación con Dios. Entonces, mi hermano, tenemos la maravillosa promesa de Dios en Jeremías 29, 2 y 3, y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cómo vencer la depresión? Caminas hacia Dios y escúchale nuevamente. Yo quiero concluir pidiéndote que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor. Inclina tu rostro. Hermano, hermana, en estos tiempos difíciles, nuestra solución para todas las emociones, particularmente para aquellas emociones negativas, es justamente nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú estés pasando por un periodo de estrés, de ansiedad o de depresión. Déjame decirte que
Dios es la solución para estos sentimientos negativos. No te aísles. Yo te invito, hermano, hermana, que busques a Dios. Dios ahí está a tu lado. Dios está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Hermano, hermana, lo único que necesitas es volverte a Él. Quiero rogarte, quiero pedirte que vuelvas a caminar con Él. Que busques a Dios a través de su palabra. Que vuelvas a tener comunión con los hermanos. De tal forma que entonces la palabra de Dios empiece a reinar en tu mente, para que esta palabra pueda controlar tus emociones y entonces cambie por completo tu estado emocional. Señor Jesús, ayúdanos. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das poder, Señor, y nos indicas, Señor, cómo, Padre, vencer estas emociones negativas que no te glorifican, Dios. Queremos, Señor, aprender, Señor, a que nuestras circunstancias y las emociones, Señor, no controlen nuestra vida, Señor, sino que, Padre Santo, podamos permitir, Señor, que tu palabra fluya, tu presencia fluya, Señor, en nuestro interior, de tal forma, Señor, que entonces, Padre, esos momentos de depresión, esos momentos de desesperanza, esos momentos de duda, incertidumbre, Señor, sean pasajeros en nuestra vida, Señor, que no, Padre Santo, no terminen controlando nuestro estado de ánimo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú tienes solución a través de tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar haciendo una invitación para ti, amigo, amiga, que has escuchado este sermón y que te das cuenta que estás pasando por algún periodo de estrés, de ansiedad o depresión. Te das cuenta que la única solución es Cristo. Yo quiero invitarte a que a partir de hoy no solamente puedas darle solución, pueda darle a nuestro Señor Jesucristo solución a tu estado emocional, sino que puedas tener un encuentro personal con Él y una relación eterna a partir de este momento con el Padre a través de Jesucristo. Te invito a que tú ahí en tu corazón, en tu mente, de forma sincera, reconozcas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, reconociendo que la sangre derramada en la cruz es la que tiene el poder para limpiar todos y cada uno de tus pecados. Dile a Dios en este momento: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga.